Buena gente, ¿cómo andan? Este es un video que venía esquivando mucho y me di cuenta cuando recién hace un rato, antes de sentarme a grabar, me estaba terminando de preparar y empiezo a llorar pensando en el tema y en un principio pensé, bueno, no voy a llorar ahora, no voy a aguantarme las ganas de llorar, lloro después. Pero después me di cuenta que era inevitable y la realidad es que venía cargando con parte de este tema y no me di cuenta hasta que hace un rato terminé de caer cuando simplemente estaba pensando en este tema. Me parece importante contarlo, darlo a conocer, porque más allá de que yo siempre les suelo contar todo lo que va pasando en mi vida financiera, digamos, en mi vida profesional, en este proceso que yo estoy transitando hasta llegar a una de mis primeras metas económicas, digámosle. em, Pienso que es algo que puede llegar a prevenir mucho. Es una probabilidad. Yo suelo hablar del tema de poner nuestras probabilidades a favor, tanto en la vida como en el trading. O sea, siempre es, ok, ¿cuáles son mis opciones en este momento y cuáles ponen mis probabilidades a favor? Y lo que a mí me pasó en este último tiempo es algo que pienso yo puede llegar a prevenir cosas a futuro, que bueno, uno por ahí al principio no se lo imagina, pero el hecho de saberlo te puede dar eso, la posibilidad de prevenirlo. También puede ser que vos lo sepas y te pase de todas formas, pero bueno, así es la vida, cosas que pasan. La cuestión es esta. Hace un año, en agosto del año pasado, yo decidí, en realidad en julio, en agosto arranqué, en julio decidí tomar capital. ¿Para qué? Para empezar a arbitrar otra vez, ya que yo había dejado de arbitrar porque me bloquearon el quill y después de que se solucionó y toda la cosa, bueno, quise volver a arrancar. Y en julio tomé capital para arrancar en agosto. Yo en junio había empezado una mentoría de trading. La mentoría con la cual tuve resultados y yo les fui comentando mi paso a paso de, bueno, qué hacía cada mes y todo el proceso. Ahora, yo tomé capital para arbitrar y también para invertir en hacer trading. ¿Por qué? Hacer trading, operar empresa de fondeo. ¿Por qué? Porque yo había dado lo único que tenía, digamos mi capital, lo único que tenía de capital para pagar la mentoría. Yo todo el capital lo entregué para pagar la mentoría, me quedaba muy poquito y necesitaba capital si quería aplicar lo que estaba aprendiendo. Así que decidí tomar el riesgo y tomé $6.000. De estos $6.000, yo les fui haciendo capital mes por mes, con arbitraje y con trading, con ambas cosas. Siempre a final de mes yo tengo mi planilla donde ubico cada cosa, bueno, cuánto es para mí, cuánto le corresponde al tercero y todo el tema para organización, ¿no? Para que esto funcione prolijamente. Cuestión que mes a mes, eso fue creciendo, obviamente yo había prometido un retorno de la inversión, el cual llegó a cumplirse en marzo. Y yo el capital lo tomé a un año, es decir, en marzo se cumplió se cumplió el retorno del capital, así que a partir de ahí, hasta agosto, que tenía que devolver el capital, iba a ser todo ganancia para mí. Es decir, ya no tenía que dividir un porcentaje de lo que yo ganaba mensualmente para el tercero, sino que era todo 100% para mí. Eso es lo que hago yo cuando tomo capital, de tomarlo a un tiempo mayor al que pienso que puedo generar ese capital para aprovecharme del tiempo en el que ya recuperé la inversión y le hice el retorno prometido a ese tercero, poder quedarme el 100% de la ganancia. Y obviamente también lo extiendo a un periodo más amplio del que pienso que voy a recuperar la inversión, por una cuestión de que en el caso de que llegara a pasar algo mal en la inversión, tener más tiempo para poder solucionar ese inconveniente que pueda surgir. Y yo esto que les digo, yo tomé el capital en agosto para marzo, que son 7 meses después, si no hago mal la cuenta. Para marzo yo ya tenía todo, ¿no? La plata que tenía que devolver. Yo había tomado $6.000, tenía que devolver más o menos 12, bueno, lo tenía. ¿Qué pasó en ese momento?
desde principio de año yo empecé a prestar plata. A medida que yo empecé a publicar, digamos, mis resultados, empecé a notar que personas empezaban a pedir plata prestada. Para mí al principio era como, bueno, una persona me pidió, puede ser, y prestaba, y prestaba, y prestaba, y prestaba. De repente se volvió algo más normal, podría decirse, pero algo que yo no me lo esperaba. O sea, no me esperaba para nada que, no sé, nunca me esperé que alguien venga a pedirme plata prestada, la verdad. No por ahí tampoco en las cantidades que era. Y yo prestaba. Y algunas personas, obvio, hay capital que me lo devolvieron, hay personas que siempre me devolvieron, pero después me pasó que a principio de marzo, creo que fue, presté a una sola persona una totalidad de $13.000. Y digo, bueno, o sea, esa plata va a volver, confío 100% en esa persona. Y era la plata que tenía que devolver. O sea, esos $12.000 que yo había hecho los tenía que devolver. De repente, a principio de abril, bueno, yo a principio de abril fui para La Plata, yo estuve en Buenos Aires, entonces me junto con esta persona a la que le había prestado la plata y me dice que no lo va a poder devolver, que tienen un plan, que piensa que en 3 meses quizás sí, pero en ese momento no es posible devolverlo. Y yo haciendo cuentas, me di cuenta de repente que estaba para ese momento, a principios de abril, porque no fue la única persona a la que le presté plata a otras personas también, en $20.000 prestada. O sea, yo había hecho plata durante el año, estábamos en marzo de este año, fue hace 7 meses. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hace 5 meses. Hace 5 meses fue todo esto, 4 en realidad, abril. Y, y de repente estaba en $20.000 prestada. Y yo el último año hice $43.000. O sea que por lo menos el 50% estaba prestado y después imagínense que yo hice $43.000, pero vivo. O sea, pago el alquiler, me pagué mentorías, llevo en mentorías $1.500. En Colombia fueron $7.000 de inversión. La verdad que hubieron muchas cosas que se fue esa plata. No es que estaba ahí. Y esos $20.000 que de repente yo no tenía, y no los tenía por decisión mía de haberlos prestado, de repente los hice desaparecer. Literalmente hice desaparecer $20.000 que yo había hecho con mi trabajo, con todo el tiempo dedicado, y fue súper frustrante. O sea, de repente estaba parada, me acuerdo, en el patio de mi casa y dije, no lo puedo creer. Trabajé todo este tiempo para prestar plata. Todo este tiempo, esa plata que podría haber ido a invertir más en mí, que podría haber ido a literalmente cualquier cosa. Y fueron para préstamos. Obviamente yo encima, ingenua, o sea, toda plata prestada, no, sin ningún papel, sin ningún nada, o sea, eran amigos, conocidos, gente de confianza. Hay una parte de la plata que sigue prestada. Actualmente hay unos 15.000, $17.000 aproximadamente que siguen prestados. Es decir, que a mí solamente me llegaron a mí solo me llegaron a devolver entre 3.000, $4.000 más o menos, de todo lo que tenía. 4.000, 5.000 si se quiere. No, creo que sí, 5.000 o 4.000 y pico, casi 5. Entonces hay una plata que sigue ahí prestada y yo, la plata que tenía que devolver en julio, en agosto, tenía que devolverla. La realidad es que por mi parte no quería ver por ningún lado la posibilidad de no devolverla. Creo que es un tema importantísimo que para la mente. O sea, es muy importante para la mente el tema de cumplir tu palabra. Y a mí me gusta mucho lo que hago. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con plata de otras personas. Lo veo como también una posibilidad de más adelante trabajar con más capital. Obviamente esto es como un préstamo lo que yo tomo. O sea, no es algo,
No es que trabajo grandes capitales, o sea, no hago eso. Para eso se necesitan otras cosas. Pero pienso que quizás en algún momento, si tengo ganas de hacerlo, el tener esta experiencia que no pude cumplir con un plazo me iba a jugar en contra. Si no me quedaba otra y era mi última opción y yo le tenía que decir a la persona, che, discúlpame, pero todavía no te puedo devolver todo, obviamente esa opción iba a estar si no llegaba a devolver todo. Pero yo quería poner todo de mí para llegar a devolverlo, porque realmente me importa lo que hago. O sea, realmente quiero cumplir mi palabra y mis plazos de lo que hago porque entiendo que es algo importante para mí, para mi mente. O sea, para mi mente saber que estoy cumpliendo con lo que digo y tener evidencia de que soy capaz de hacerlo. Y esa evidencia obviamente se genera con acciones y uno tiene que poner el trabajo para que eso pase. Ahora, fue muy difícil, o sea, no fue algo para nada fácil, fue súper frustrante y estando en Colombia incluso no pude aguantar las ganas de llorar por el estrés que tenía en ese momento de todo lo que estaba pasando. Estaba durmiendo muy poco antes de ir a Colombia, porque estaba trabajando un montón. No podía parar ni un minuto de pensar en que, ok, necesito, o sea, tengo que devolver la plata. Pero obviamente no estaba pensando constantemente en eso, sino que estaba pensando, poniendo el foco en las cosas que tenía que hacer para que eso pueda ser una realidad. Que realmente después, bueno, de todo el trabajo, de todo el viaje a Colombia, me ayudó un montón rodearme de esas personas y todo lo que pude preguntar y todo lo que aprendí fue clave para mí, porque también esto que yo digo de poner las probabilidades a nuestro favor, sí, yo invertí un montón en Colombia y puede que algunas personas digan, bueno, pero ¿por qué en lugar de invertir esos $7.000 ahí, no lo hacías, no devolvías esa plata? Y es un pensamiento obviamente súper válido. Imagínense que yo solamente había pagado $1.500 de la seña del lugar para ir a Colombia. El resto del dinero lo pagué después, ya estando con el tema en la cabeza, lo pagué incluso, creo que lo terminé de pagar un mes antes de viajar. Un mes antes, yo viajé a principios de julio, o sea que en junio yo ya sabía para ese entonces que en agosto tenía que devolver la plata y que no la tenía. Sabía un montón de cosas que pasan en el medio, pero ¿qué pasa? Mi manera de actuar es, yo me podía frenar y decir, bueno, todo lo que me entra, todo, lo pongo acá para poder devolver. Pero si yo hubiese hecho eso, después no hubiese tenido las herramientas para hacer lo que hice para hacer más plata. Si yo no hubiese invertido en ese retiro para ir a Colombia, hoy no sabría qué hacer. ¿Hubiese devuelto la plata? Sí, pero estaría en cero. No sabría cómo hacer plata con trading o empresa de fondeo, que es lo que hago hoy y me encanta. Porque yo dejé el arbitraje y ahora estoy haciendo esto. Realmente, que bueno, eso va a ser un video aparte. Pero realmente a mí esto me abría posibilidades. Y si yo por deber esa plata, por tener que devolver esa plata en un plazo que no estaba al 100% segura, o sea, por un lado sí, porque mi cabeza decía, de alguna forma lo voy a hacer, porque lo voy a hacer porque lo voy a hacer, pero por el otro lado uno no puede negar la probabilidad de que, de que salga mal, porque es como en un trade, vos podés decir, bueno, te puede ir re bien y podés tener un montón de win rate, de como probabilidad a tu favor, pero de todas maneras, aunque tengas el 99% de probabilidad de que te vaya bien, ese 1% de que te vaya mal sigue estando ahí. Y negarlo, o sea, yo si digo, no, yo estoy al 100% segura de que lo voy a hacer y niego que puede salir mal, tampoco es algo bueno. O sea, yo sabía que podía llegar a pasar de que no devolver la plata y tener que lamentablemente pedirle perdón a la persona por no poder hacerlo en ese momento y que me amplíe un poco más el plazo, que devolver lo que tenía en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa posibilidad, esa probabilidad podía llegar a pasar. Pero mientras tanto, mientras todavía tenía el tiempo, puse todas las probabilidades a mi favor para que eso no pase, para yo poder cumplir con el plazo. Y poner las probabilidades a mi favor, ir a Colombia era parte de eso. Seguir invirtiendo era parte de eso. Yo no podía dejar de invertir. Yo supe que tenía que pagar eso y que me la tenía que rebuscar
para hacerlo por mi cuenta que no podía pretender que la otra persona me devuelva en los plazos que me dijo que me iba a devolver desde el momento cero. Supe eso y dije, ok, me tengo que poner a trabajar. Que eso fue a principio de abril. Y desde ahí era como, ok, esa plata no va a volver, yo tengo que hacer todo lo que sea posible para trabajar, para poder llegar con el plazo a mi manera, con todo lo que yo sé hacer, poniendo todo sobre la mesa lo que sea necesario. Y bueno, eso fue lo que hice y antes de irme a Colombia fue necesario dejar el arbitraje, porque el arbitraje no me daba lo que yo necesitaba, no me ponía las probabilidades a mi favor. El arbitraje ya tenía un tope. Necesitaba algo que me abra ese tope, que me lo, por lo menos que un poco más, no sé, pero algo más, que me dé la probabilidad de que pase un poco más. Y eso fue lo que hice, básicamente. Bueno, hay un tema, una recomendación que me olvidé de nombrar y no quiero dejar pasar, ya grabé hace como 2 horas, pero quiero sumar esto. Si ustedes están en esa situación de tener que devolver plata, si están en una situación así de que, bueno, qué sé yo, les cagaron plata o lo que sea, no importa, y tienen que devolver, hacerse cargo de esa plata, digamos, que es, bueno, la situación por la que pasan las personas que principalmente a mí me deben, es eviten lo máximo posible pedir plata prestada. O sea, yo sé que por ahí uno cuando se pone a pensar, ok, tengo que hacer esto y no sé de dónde sacar la plata, empieza a pensar quizás en a quién pedirle plata prestada, pero es el peor círculo vicioso en el que yo estoy notando que se meten. Realmente viéndolo de afuera yo dije, no quiero caer en eso, porque noto que las personas que caen en eso les cuesta muchísimo más salir. Yo era pensar, el simple hecho de pensar en tomar capital para tapar un hueco generaba intranquilidad. O sea, yo si tomo capital va a ser para invertir en lo que sé hacer y que me va a generar plata. Porque si vos pedís plata prestada para tapar un hueco, literalmente esa plata desaparece, no genera rendimientos, no haces nada, o sea, no te genera más plata. Entonces termina tapando un hueco que después vos lo tenés que cubrir porque lo tenés que devolver después a la otra persona. La verdad que no lo veo para nada viable, evítenlo a toda costa. Si está pasando una situación en su vida así, por algo es, o sea, es mirarle, yo sé que cuesta muchas veces, pero es mirarle, ok, ¿qué está pasando? Como dicen, los planes de Dios son perfectos. Literalmente todo lo que pasa le puede tener una razón mucho más grande de ser. Y realmente, bueno, esto que me pasó a mí, yo dije, tuve que poner todo de mí, requirió todo de mí, que en otras circunstancias quizás no lo hubiese hecho. Quizás no hubiese dado ese salto o esforzarme tanto por hacer algo que al final me abre otras puertas. Realmente, nada, dar todo de ustedes, aunque parezca imposible, es que incluso es eso, es desafiar lo imposible, no importa si parece imposible. Dar todo de ustedes y estar dispuestos a todo para poder avanzar, para poder salir de ahí, porque si están ahí es por algo y seguramente pueden salir, o sea, van a salir. La cosa es eso, evitar pedir plata prestada y meterse en más y más y más en ese círculo del cual es muy difícil salir. Ahora, la verdad es que fue un momento de mierda. No es algo que me gustaría volver a pasar, pero bueno, o sea, cosas pasan y la realidad es que después pasa esto de que te pasan esas cosas y decís, che, o sea, tremendo porque si no hubiese pasado esto, no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Realmente me acuerdo de estar en Colombia en un momento cuando me estaban explicando lo que había que hacer, la manera en la que ellos hacían $20.000 por mes, básicamente, y alguien me pregunta qué opinaba o si lo iba a hacer, tipo así como con dudas, de si yo lo iba a hacer, y mi respuesta fue, no me queda otra. Eso es lo mejor y tiene las probabilidades a mi favor para yo tener resultados. Aunque no lo quisiera hacer, aunque lo quisiera poner en duda, aunque lo que sea, no me quedaba otra que ejecutarlo. Vine hasta acá, eso le está dando $20.000 al mes, ok, buenísimo, lo ejecuto.
le hice un 100% a la inversión en 2 semanas. No fue suficiente, pero fue algo. Porque obviamente no invertí un montón de plata, tampoco tenía un montón de plata para invertir. Y casi que va mal, pero lo seguí hasta el final. Casi que va mal. Estuvo horrible eso, esa inversión. Y así todo le hice un 100%. Y gracias a todo esto, a la presión de decir, che, tengo que hacer algo, tengo que mover todos los hilos a mi favor para que esto pase, decidí abrir mi primer mentoría high ticket. No quise que entren muchas... A ver, a mí me pasa que no era la idea abrir una mentoría, no era la idea... no era la idea, no estaba en mis planes, pero fue necesario. Fue parte de las cosas que eran necesarias para yo poner las probabilidades a mi favor y hacer que llegar a esos $10.000 que tenía que juntar sea posible en el tiempo que tenía. Así que decidí preparar todo, ya tenía la información, ya lo había hecho, por eso también no me quedaba otra que hacerlo rápido, porque sabía que si quería abrir una comunidad era necesario que yo ya haya hecho eso. Yo ya tenía una comunidad que era la comunidad que yo tenía, pero no estaba haciendo que entren personas, no era de mi interés. Yo publico mis cosas y estaba con ellos y hablaba todo bien. Ahora, este tiempito me llevó 2 semanas. Tuve 2 semanas enfocada en que específicamente poner básicamente toda la información que yo tengo sobre la mesa, todo lo que fui acumulando en estos últimos años para vender. Me tuve que enfocar en estos días, en 2 semanas llegadas de Colombia. Yo llegué de Colombia el 12. El 12, 13 de agosto llegué de Colombia a Buenos Aires y a partir de ahí, el 13 de julio, perdón, y a partir de ahí fueron 2 semanas de subir cosas para vender, básicamente. Y vendí. No vendí mucho, pero vendí. E hice más que con arbitraje. Entonces eso era, o sea, funcionó. Funcionó el dejar el arbitraje y el de ponerle foco a algo. Yo ya estaba pensando en vender desde antes de irme a Colombia, pero lo tenía en dudas todavía. Cuando volví de Colombia, después de todo lo hablado con los chicos, dije, listo, ¿es esto o es esto? No me van a dar más plata, o sea, nadie me va a devolver más plata, yo tengo que hacer todo, listo. Y lo hice. No llegué a hacer $10.000 este mes. Llegué a los 4.700 aproximadamente, entre la inversión y lo que vendía en mentorías. Pero llegué a devolver todo. Porque Nahue se hace cargo de los gastos de la casa y yo tenía un poco de plata ya. Tenía algo, o sea, no estaba en 0-0. Obviamente vengo juntando desde marzo, que sé que tengo que devolver esta plata. No es que el último mes hice todo, no. Puse el trabajo, o sea, realmente trabajé. Siempre fui una persona bastante trabajadora igual. Aunque me gustaría no trabajar, o eso pienso en algún punto, no suelto nunca la compu. Cuando estoy trabajando, estoy todo el día trabajando, la verdad. Pero bueno, ya son cosas también que tengo que trabajar. De tal palo, tal astilla, dicen. Em, y nada, la verdad que fue un periodo bastante frustrante. Por suerte siempre tuve el apoyo de Nahuel. Cuando dejé el arbitraje también ya me estaba estresando muchísimo. Eh, no quiero hablar de eso en este video, pero ya me estaba estresando un montón. Entonces, nada, él me apoyó para que dejara y le ponga el foco a esto, que yo sabía que iba a funcionar. O por lo menos puse todas las probabilidades a mi favor para que funcione. Y funcionó. Espero que... nada, son cosas que no sabía que iban a pasar, pero pasaron. No me imaginaba que iba a pasar, pero pasaron. Y pienso que puede ser como una alerta al tema de prestar plata. ¿Saben por qué? Porque cuando yo empecé a prestar plata, hablando en la comunidad y contándolo a los chicos de la comunidad, me dijeron, uno de los chicos recuerdo que me dijo, no sos de, nunca, es tu primera vez, ¿no? Y se rió. Y fue como, sí, o sea que esto pasa. Pero yo nunca escuché a alguien hablando de que
prestó plata. Seguramente hay gente hablando de cómo prestaron plata o se lo cuentan o lo que sea, pero yo no sabía, o sea, no me imaginaba realmente que gente me iba a venir a pedir tanta plata. Pero bueno, pasó, aprendí cosas. Hoy no prestaría, evitaría. Y una de las cosas que más me dolió en ese momento en realidad o que más frustración también me generaba era como mi familia necesita plata por ahí, que yo le preste plata y no puedo dársela porque estoy prestada por otro lado, presté por otros lados. Y, y hablo de mi familia, mi mamá, mi papá, mi familia de mi casa. Porque justo en ese momento, cuando yo fui a Buenos Aires, mi mamá me pidió plata prestada. Y yo no le dije que no, pero le tuve que decir, mirá, eh, lo necesito. O sea, necesito que eso vuelva. Y yo por ahí en otro momento, si yo tenía un montón de plata de más, como antes que tenía $20.000 que los presté, le hubiese dicho, sí, tomá. Y fue re triste para mí, re frustrante decir, che, no lo puedo hacer, no se lo... Yo la plata la tenía, pero la presté. Y para mí fue como no sé, fue un rechoque en ese momento. Fue re feo. Pero bueno, cosas que sirven para aprender y a la vez me impulsaron a un montón de otras cosas, así que no hay mal que por bien no venga. Uy, tengo la nariz re congestionada ahora. Em, Espero que no se repita en algún punto, o sea, sé que me va a servir como aprendizaje, pero también sé que van a pasar más cosas. O sea, es inevitable, cosas van a seguir pasando, lo importante es la mentalidad que tenemos frente a esas cosas. Yo la verdad que más allá de haber estado estresada o haberla pasado mal por momentos, también hubieron un montón de momentos hermosos en estos meses, o sea, no fue todo, ay, qué negro, fue oscuro, no, la pasé re bien en estos meses. Estuvo bueno, o sea, y es todo un proceso que te lleva a estirarte cada vez más, a soportar cada vez más y justamente crecer, o sea, te hace crecer. Y yo quiero crecer en este mundo, en el mundo de la plata, y me obligó a tomar acciones que quizás no quería tomar, no tenía ganas de tomar, pero ahora gracias a tomar esas acciones hay personas que saben lo que hago, que vieron un paso a paso, que no solamente lo hice yo estando en Colombia, sino que después lo hice en vivo, mostrándoselos a quienes decidieron estar ahí, a quienes decidieron y dieron el paso para verlo. Y saber que ellos también lo pueden hacer, creo que fue una de las mayores cosas o mayores beneficios, mayores bendiciones que puede haber dejado esta situación. Porque la verdad es que ahora ya no soy yo sola y por ahí si yo volvía se lo compartía a mi comunidad, pero quedaba todo ahí y no, esto me obligó a que también se lo comparta a más personas y, y nada, seguir buscando esto, ¿no? Porque también compartírselo a más personas me obliga a mí a seguir creciendo. Me pone esa responsabilidad que, aunque uno se la pueda poner solo, a veces necesitamos, o según la personalidad de cada uno, que algo más también, tener como algo más que los mueva. Y a mí en este caso es la comunidad. Mi prioridad está ahí y obviamente en operar porque yo voy a seguir haciendo plata. Bueno, también esta inversión que no solamente se las mostré a ellos, sino que fue algo para mí. Yo le saqué un rendimiento a esa inversión bastante bueno y todavía le puedo seguir sacando. Entonces, nada, son cosas que suman. La verdad pasaron un montón de cosas buenas, más allá de todo el estrés y todo lo que se pasó. Y espero que este video les sirva para algo, no sé, para conocer y saber que esto puede pasar, esta situación puede pasar. Yo estoy básicamente empezando de cero. Yo devolví esa plata y lo poco que me quedaba, lo único que me quedaba, lo invertí todo en esta inversión para mostrarle a ellos, a los chicos de la comunidad, que era posible, que realmente se puede hacer así de fácil y hacerlo, que realmente se podía hacer lo que ellos también lo podían hacer y literalmente invertí todo ahí. Si yo perdía eso, perdía todo lo poco que me quedaba. Pero bueno, eso. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo video, que seguramente va a ser el de por qué dejé el arbitraje.